Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe. Bien, maestro, buenos días. Bien, bien, qué bueno. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy, pues vamos a comenzar nuestro curso de Historia de la Filosofía 1. Ustedes ya el semestre pasado, yo les impartí lo que es el curso de Introducción a la Filosofía. El día de hoy vamos a recordar un poco qué es la filosofía antes de entrar de lleno a lo que es realmente la historia de la filosofía. Vamos a hacer un recuento rápido sobre este tema porque pues no podemos entender lo que es la historia de la filosofía sin antes comprender qué es la filosofía en sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, entonces les voy a explicar rápidamente cómo se va a dividir el curso de Historia de la Filosofía 1. En primer lugar, en la primera unidad, lo que nosotros vamos a ver, lo que vamos a analizar es lo que es el objeto de estudio de la historia de la filosofía. Vamos a ver qué es en sí la historia de la filosofía, cómo nos puede ayudar la historia de la filosofía a entender las transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en el pensamiento humano, porque la filosofía, en términos marxistas, pertenece a la superestructura ideológica. Acuérdense que Marx divide a la sociedad en dos partes, la base económica o la estructura económica y la superestructura ideológica. La filosofía pertenece a la superestructura ideológica. Vamos a revisar esos aspectos en la primera unidad. Ya en la segunda unidad, pues vamos a ver lo que es la historia de la filosofía como tal a lo largo del tiempo. Nos vamos a dar cuenta que la filosofía como disciplina humana, que es exclusiva del ser humano, porque pues hasta ahorita yo no he visto un gato filosofar o un perro, ¿no? Un periquito. Los seres humanos somos los únicos hasta el momento capaces de filosofar. Ahorita vamos a ver qué es filosofar, que eso es muy interesante. Espero que hayan leído el artículo que les pasé hace un ratito, que me pareció, a mí también me pareció muy interesante. Y vamos a empezar con una dinámica antes de reflexionar más a fondo qué es la filosofía. Y vamos a ver, por ejemplo, el inicio de la filosofía en el lejano oriente. Muchos de nosotros tenemos la idea equivocada, y eso es culpa de nuestros profesores de secundaria y preparatoria, y a veces hasta de universidad, que creemos que la filosofía surgió en Grecia. Y no es cierto, la filosofía surgió en la antigua Mesopotamia, en el antiguo Egipto, surgió en China incluso, ¿no? Surgió en muchos países del Oriente, en la India, que nosotros pensaríamos que esa filosofía pues no tiene valor alguno. Hubo filósofos que pensaban que la filosofía oriental no valía nada, ¿no? Había por ahí un filósofo que decía, el Oriente siempre va a permanecer dormido, y no es cierto. El Oriente también tiene una filosofía interesante, y vamos a ver cómo existe esta lucha entre la filosofía idealista y la filosofía materialista en China, en Egipto, en Mesopotamia, en la India. Y vamos a ver posteriormente cómo ahora sí la filosofía surge en Occidente, principalmente en Grecia, pero también vamos a ver que Roma aporta bastante a la filosofía, ¿no? Vamos a ver ahí lo que los romanos nos ofrecen. Incluso mucho de lo que nosotros creemos hoy en día en la sociedad moderna se lo debemos a Roma, al Imperio Romano, principalmente en lo que tiene que ver con el derecho. El derecho romano tiene un peso importante en lo que es la filosofía occidental, y también vamos a ver los aportes de los griegos, ¿no? Desde los metafísicos idealistas hasta los dialécticos materialistas. Vamos a ver a Aristóteles por ahí, vamos a ver a Heráclito, ¿no? Y todos estos grandes filósofos griegos. Y ya finalmente en la última unidad pues vamos a ver lo que es la filosofía en Occidente, en el Occidente ya premoderno, que ya empieza a configurarse lo que es el sistema capitalista de producción, empieza a decaer lo que es el sistema feudal,
y empezamos a ver ese surgimiento del capitalismo y obviamente también una transformación de la filosofía. Recuerden que Marx y Engels dicen que la filosofía se va a transformar a partir de los cambios que hay en la base económica, en la estructura económica de la sociedad. Y eso lo podemos ver en todos esos momentos de rupturas histórica. Por ejemplo, cuando cayó el Imperio Romano antiguo y surgió lo que es la Edad Media o el feudalismo con el cristianismo a la cabeza, la filosofía cristiana, pues la filosofía cristiana surgió gracias a esos cambios drásticos que hubo en el imperio desde la estructura económica. Crisis, ¿no? Crisis económica, hambre, explotación, esclavitud, y además invasiones de los bárbaros desde el norte, ¿verdad? Y desde el occidente, invadiendo el Imperio Romano, que finalmente eso contribuyeron a su caída, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ver todo este episodio de la antigua Roma y de la antigua Grecia para pasar a lo que es la época del Renacimiento, de la Ilustración, hasta llegar pues hasta nuestro querido amigo Carlos Marx con el materialismo histórico dialéctico, ¿sí? Bueno, pero antes de empezar a discutir que como tal, ¿qué es la filosofía? Porque hay mucho que decir al respecto, ustedes se acordarán que ya lo discutimos desde el semestre pasado. A partir del artículo que les mandé, este filósofo, que además es catedrático de filosofía, dice algo muy interesante. Él dice, en la vida hay que aprender a filosofar. Para ustedes, ¿qué es filosofar? A ver, quiero que me digan. ¿Qué les suena a ese verbo, filosofar? Es un verbo. Un sinónimo de pensar. Exactamente, filosofar es un sinónimo de pensar. ¿Qué más? A cuestionarnos todo, ¿Perdón? a cuestionarnos lo que pasa alrededor de nosotros. Es correcto, muy bien, hay que aprender a cuestionarnos. ¿Qué más? A ver las cosas más a fondo. Correctísimo, también eso es filosofar, analizar las cosas con profundidad. ¿Qué más? Tratar de saber el porqué de ciertas cosas. Correcto, también. El por qué es una pregunta fundamental en la filosofía y ahorita van a ver por qué. ¿Quién más? Yo, profe, Sí. puede ser tener varias ideologías y creencias religiosas y políticas. Sí, por supuesto. A ver, la filosofía toca diversas áreas de la actividad humana. Hay filosofía religiosa, que sería parte del idealismo, ¿no? Que ya hemos visto desde el semestre pasado, ¿no? Pues vamos a ver varias religiones, vamos a ver el zoroastrismo, el maniqueísmo, obviamente también el cristianismo, y vamos a ver cómo cada religión tiene su sistema filosófico, su sistema de interpretación de la vida. Pero también hay filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la medicina, filosofía del arte, ¿sí? O sea, la filosofía toca todo prácticamente. Ahorita vamos a aterrizar por qué la filosofía lo toca todo. ¿Qué más es filosofar para ustedes? Meditar por medio del razonamiento. Es correcto, el razonamiento es fundamental en el ser humano. ¿Ustedes creen que un perrito, un gatito, un burro va a razonar igual que un ser humano? ¿Mm? No. Una gaviota, ¿no? Un gusanito, pues no, ¿verdad? No van a razonar igual que las personas. El único animal hasta ahora demostrado científicamente, hasta ahorita, a no ser que se descubra otra cosa después, ¿no? Que los delfines filosofan, ¿no? Hasta ahorita se ha descubierto que el único animal, la única especie animal de la Tierra que ha aprendido a filosofar es el ser humano. El ser humano es el único ser que se cuestiona a sí mismo, que reflexiona sobre sí mismo incluso, ¿no? Acuérdense lo que vimos de René Descartes, creo que sí lo vimos por ahí en alguna parte, que René Descartes decía, cogito ergo sum, si pienso, luego existo. Si razono, quiere decir que estoy existiendo, que tengo existencia, ¿no? Entonces, es el único ser pensante, capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre su mundo. Los animales, su nivel de razonamiento es limitado y solamente razonan a partir de la supervivencia, del instinto, y a lo mejor sí desarrollan algunas relaciones algo complejas como sentimientos, ¿no? Vínculos afectuosos con sus amos, por ejemplo, los perritos, los gatitos, pero pues no son seres profundos como nosotros, complejos como el ser humano. Entonces, pues todo eso es filosofar, jóvenes. Es cuestionarse las cuestiones de la vida, ¿no? Es cuestionarse sobre la vida,
sobre la existencia, sobre el sentido mismo de la vida, sobre la finalidad de la vida. Hay una parte de la filosofía que es la teleología, ¿no? Es decir, cuál es la finalidad de nuestra existencia. Tenemos que cuestionarnos las cuestiones como el bien y el mal, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo lo podemos comprender? ¿Qué son los valores, no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo puede surgir el conocimiento? ¿Cómo lo podemos generar? ¿Cómo lo podemos construir? Y esa parte de la filosofía es lo que llamamos epistemología. Entonces, esas son las partes de la filosofía y son las cosas que suele cuestionarse la filosofía. Ahora, a partir de este artículo que me gustó mucho, no sé si ya lo leyeron, que este maestro en filosofía se dedicaba mucho a dar la clase como tal, a cubrir el programa, ¿no? Y de repente le dijo a una compañerita que estaba distraída viendo la ventana, y entonces le dice, oiga, ¿por qué usted no pone atención a la clase? Y dice la alumna, ¿qué es más importante? Le dice el maestro, ¿qué es más importante que la clase? Y la alumna dijo dos palabras que dicen que lo atormentaron varios días antes de que les volviera a dar clase a sus alumnos. Y dijo la alumna, la vida. Así de simple, con esas dos palabras cimbró a este profesor. Y eso es maravilloso, ¿no? Cuando un estudiante te cimbra, cuando un estudiante te cuestiona y te hace pensar. Ese es un buen estudiante, ¿eh? Los malos estudiantes son los que no hablan para nada y no dicen nada. Esos son los peores. Pero los buenos estudiantes son los que te simbran y te hacen reflexionar, te hacen cuestionarte incluso tus propias creencias, tus teorías, tus postulados. Ha habido científicos que tienen teorías propias, que han publicado libros, y de repente llega un estudiante y les cuestiona y tienen que replantear sus teorías, ¿no? Es impresionante. Entonces, estas dos palabras, la vida, le hicieron reflexionar al profesor. Entonces dijo, yo creo que estoy dando mal mi clase, creo que les tengo que cuestionar a los estudiantes qué les importa, qué les interesa, qué les hace reflexionar, qué les angustia para eso, para filosofar sobre la vida, porque eso es lo que importa al final, ¿no? Yo les puedo hablar de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de Descartes, de Hobbes, de Marx, de Sartre, de Foucault, pero si no llegamos a un conocimiento más microsociológico, más del individuo cotidiano, que eso es lo que nos hace falta, rescatar la sociología de lo cotidiano, yo así lo llamaría, pues habría que empezar desde ahí, ¿no? Y por eso les voy a hacer estas preguntas, ¿no? Ya el que guste contestar, adelante, pueden ser varios, no hay ningún problema. ¿A ustedes qué les interesa? ¿Qué les ha generado duda? ¿Qué les ha generado inquietud filosófica? ¿Qué preguntas se han hecho sobre la existencia, sobre su propio propósito en la vida? No sé, ustedes díganme. ¿Sí me escucharon, chicos? A ver, profe, Sí. yo. A ver, adelante, Celeste. A ver, una vez estaba yo medio tristona aquí en mi cama ¿Sí? y no sé, pero yo me empecé a sentir muy extraña, como que no me sentía yo en ese momento y me empecé a cuestionar mucho como de, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine aquí? Y no, así que, pero no tanto por sentirme mal, quererme morir, ¿no? Sino por la sensación extraña de estar aquí y me sentía como que en un universo muy, muy, muy grande y me sentía sola como en un puntito así, sola, todo oscuro y me empezó a cuestionar mucho de mí, de qué era yo, a qué venía, cuál era mi propósito, qué iba a hacer después, si lo que estaba haciendo era bien, de qué servía hacer todo lo que estoy haciendo, Sí. si alguna vez en la vida me voy a llevar todo eso, no sé, me empecé a cuestionar tanto y hasta me sentí tan rara, que mejor me puse a hacer otras cosas, pero sí es como que te empiezas a cuestionar, hasta incluso me cuestioné, ¿esto que estoy viviendo es real? Es así como de, Pues sí, sí, Celeste, me ha pasado. la felicito mucho, Celeste, usted ha filosofado ya. Aunque usted no lo crea, así es, eso es filosofar. Muchas veces creemos que filosofar es algo muy complejo, ¿no? No, hay que tener la mente de un Sócrates, de un Santo Tomás de Aquino, de un Foucault, de un Nietzsche, ¿no? Nietzsche, dicen que se pronuncia, ¿no? Entonces, hay que tener esa mentalidad. No, cualquiera puede filosofar, eso es lo bonito de la filosofía. Cualquier ser humano pensante, con sus capacidades en orden,
y yo creo que el 95% de los seres humanos en el planeta o más tenemos esas capacidades en orden. Entonces podemos filosofar, cosas como usted, Celeste, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente existo? ¿Esto no será una ilusión? ¿No será un sueño? Pues también es válido preguntarse eso, ¿no? Claro, los materialistas les haría ruido eso, ¿no? Pues claro que estamos aquí, ¿no? O sea, lo que tocas, lo que ves, lo material, pues ahí está. Se puede comprobar a través incluso del método científico. Pero hay que cuestionarse todo, ¿no? Estamos aquí, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Yo los he incomodado a mis alumnos, les he dicho, a ver, ¿qué sentido tiene que estén ustedes aquí estudiando? ¿Para qué están estudiando? Y se quedan así impactados, ¿no? Pues hasta eso hay que cuestionarnos, porque finalmente la filosofía nos incomoda, nos genera esa angustia. Y eso es bueno, porque si de repente nos sentimos muy seguros de todo, eso podría ser un error que podríamos estar cometiendo. Es que las cosas son así, ¿no? El sentido común del que hablan sociólogos como Berger y Luhmann. Es que las cosas son así, porque así son y punto, ¿no? ¿Por qué la gente se muere? Pues porque se tiene que morir y ya. ¿Por qué te casas en determinada edad? Porque así es, así nos tenemos que casar a los 20, 30 años y punto, ¿no? ¿Por qué vas a la escuela? Bueno, porque así todo el mundo va a la escuela. Y cuando hacemos eso, cometemos un grave error. No estamos filosofando, estamos aceptando las cosas tal cual son. Y la realidad es que no es así. Tenemos que cuestionarnos todo, como lo hizo Celeste, decir, bueno, incluso estoy aquí, existo, no seré yo una ilusión, será un sueño, ¿cómo le llaman? Una simulación virtual, no será Matrix esto donde estamos metidos, ¿no? Está bien, hay que cuestionarse todo, la razón de por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas personas seguramente se casan sin pensarlo antes, ¿no? Sin filosofar. Bueno, ¿y qué propósito tiene que me case? ¿Por qué me caso con esta persona y no con otra? ¿Cuál va a ser la finalidad de casarme? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Realmente soy feliz al casarme o no lo soy? ¿No? Entonces hay que aprender a cuestionarse todo. A ver, ¿quién más quiere contestar esa pregunta? Yo. Sí, Itzel. Bueno, yo luego me he puesto a pensar que, pues, ¿para qué uno hace todo eso? Por ejemplo, estudiar y todo eso, si al final de todo, pues uno se muere. Y pues para qué, porque luego mi papá me dice, ay, échale ganas para que seas alguien en la vida, no seas una mediocre. Y me dice, y le digo, pero pues así cada uno haga su propósito de vida, pues no sabemos cuándo se termine nuestra vida y no sabemos en qué momento vayamos a morir, tal vez de un accidente o por otra razón. Y todo lo que logró esa persona, y si se muere, ¿qué pasa con eso? Muy bien, Itzel, felicidades, ¿eh? Usted profundizó, fue más lejos todavía que Celeste. Miren, la filosofía es angustia. Yo diría que parte del concepto de la filosofía es esa angustia, porque nos hace cuestionarnos lo más íntimo de nuestro ser, de todo lo que nos rodea y lo que existe, ¿no? Es decir, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos esto y aquello? Si al final, fíjese, usted se está cuestionando un aspecto de la filosofía que hasta ahora sigue atormentando a los filósofos, la muerte. ¿Qué es la muerte, no? Es algo que parece que damos por hecho. Ay, todos nos morimos, ¿no? Algún día nos tenemos que morir. Y mucha gente te dice, de algo me he de morir, por eso fumo y por eso tomo, ¿no? Y por eso hago lo que quiera, porque al final me voy a morir. Bueno, pues eso, incluso eso es una filosofía en el fondo, a lo mejor no lo sabe esa persona, pero es hedonista. Hay una filosofía griega que se llama hedonismo, ¿no? Entonces, habría que ver si muchos se dejan llevar por esa filosofía. Digo, como nos vamos a morir, hay que gozar la vida, ¿no? Esa es una filosofía. Parece que no, pero sí, se llama hedonismo. Entonces, pero muchas veces decimos, si me voy a morir, entonces, ¿qué caso tiene hacer X o Y situación, no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del papá de mi director de tesis de doctorado. Perdón por el ruido, ¿no? Pero como estoy en casa, pues aquí están haciendo la comida y se oye. Perdón, ¿eh? Entonces, el papá de mi director de tesis, él era un materialista, era un ateo convencido, pero en un momento determinado, cuando a él le diagnosticaron cáncer, se puso angustiado y se preguntó, yo, un hombre inteligente que estudió doctorado, psiquiatría, que ha publicado artículos, que ha publicado libros, ¿qué va a pasar con todo eso
¿Qué va a pasar con toda esa inteligencia en la materia gris que tengo aquí arriba? Se la van a comer los gusanos, ¿no? Al final me voy a morir. O sea, llegó esa angustia, ¿no? Incluso me decía mi director de tesis que esa angustia a la muerte lo llevó él del ateísmo a volverse católico. Ya iba a misa y se confesaba y escuchaba la misa y demás. Y a mi director de tesis eso le generó desconcierto, ¿no? Pareciera que al ser humano le angustia la muerte y no quiere desaparecer, no quiere decir, hasta aquí llegamos y se acabó todo mi esfuerzo, todo lo que hice, todo lo que pensé, todo lo que construí para que yo me muera. Y al rato, pues ya, desaparecí, ¿no? Pues por eso muchas veces también esa es una de las razones para la religión, ¿no? Muchas veces la gente cree en algo porque quiere la trascendencia, está buscando la trascendencia, trascender incluso después de la vida, ¿no? Entonces, para otros dirían, bueno, mi trascendencia va a estar no en que yo me vaya al cielo o al nirvana, ¿no? Dirían los hindúes o los budistas o a los campos elíseos, como dirían los antiguos griegos. Más bien la trascendencia tiene que ver con mi legado, ¿no? Y que ese legado impacte. Por ejemplo, Einstein ya se murió, pero su legado sigue impactando. Marx ya se murió hace mucho tiempo y sigue impactando su legado. Entonces esa es la forma a lo mejor de trascender para algunos y es válido, ¿no? A ver, ¿quién más me quiere decir su experiencia? Adelante, adelante. Bueno, por ejemplo, de lo que acaba de decir, de que el Señor como que se resignaba a morir o algo así, algo que yo siempre me cuestiono, o más bien pienso es que a veces vemos la realidad, pero Sí. nos da miedo afrontarla. Entonces, a veces tratamos como de evitarla y vemos otras personas que nos dicen, bueno, nos explican diferentes cosas y yo me cuestiono mucho como, ¿esta es la realidad o realmente cuál es la realidad de la vida? Y Claro. bueno, ¿qué sería eso? Fíjese que también ha planteado otra cuestión muy importante, ¿no? El miedo a enfrentar la realidad. Eso es muy común en el ser humano. Por ejemplo, ahorita como están las cosas en el mundo por todo lo que tenemos ahora, entre pandemias y peligro de guerra y demás, mucha gente prefiere evadir el tema, ¿no? Es como esta película de No mires arriba, ¿no? De Netflix, sale Leonardo DiCaprio. No mires arriba, no te des cuenta de los problemas, porque angustia genera temor, pensar en el mañana, en el pensar qué va a pasar, en pensar que somos vulnerables, que a lo mejor va a pasar algo que nos va a extinguir como especie. Entonces no lo queremos ver y nos tapamos los ojos, ¿no? Esa es una angustia muy válida en el ser humano y es parte de esa, de filosofar y preguntarse, ¿no? ¿Cómo enfrentar la realidad? ¿Cómo enfrentar la vida con estoicismo? Y de ahí viene una filosofía que se llama la filosofía estoica, que por cierto, Marco Aurelio, si no mal recuerdo, fue un emperador romano que era estoico y que él tenía esa filosofía. Él enfrentaba los problemas, las invasiones bárbaras y las guerras, él era un gran guerrero además de filósofo, con estoicismo, es decir, con valor. Él decía, hay que enfrentar la vida con valor. Y el dolor hay que asimilarlo, hay que tomarlo con filosofía. El dolor nos hace aprender, la pérdida nos hace aprender algo, a mejorar como seres humanos. Y esa era la filosofía estoica de Marco Aurelio, y aparte del que creó el estoicismo, que era un filósofo griego, que después esa filosofía la llevó el mismo Marco Aurelio a Roma, ¿no? Y se volvió común en el Imperio Romano. Entonces, es una gran cuestión. ¿Cómo enfrentar la realidad? La realidad es algo angustiante, ¿no? Es algo tremendo porque el ser humano es vulnerable. Cualquier cosa nos puede matar, hasta un bichito que no se ve, como el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, pues eso nos genera angustia y muchas veces la gente no quiere pensar en ello. ¿Quién más? Oiga, profe, una duda. Dígame. Bueno, eso sí tiene razón de los de no sabemos qué pasará mañana. Y bueno, yo siempre me pongo a pensar, a platicar eso con mi papá y mi papá siempre me dice, no, pues mañana no sabemos si viviremos, estaremos bien y es mejor aprovechar al máximo el día de hoy, aprovecha lo que te gusta hacer, lo que puedes hacer. Y lo que yo me pregunto es por qué algunas personas, a pesar de cometer tantos errores, ¿por qué sigue haciendo lo mismo y como que no capta hasta que así le pase lo peor, no aprende de sus errores y vuelve a caer en lo mismo? Muy bien, otra buena reflexión, fíjense, ¿cómo es que el ser humano se equivoca? Y cómo es que el ser humano, a pesar de ser un ser racional, se equivoca.
Y ese cuestionamiento ha llegado hasta la filosofía posmoderna. Los posmodernos se han cuestionado mucho esa cuestión. Les voy a decir qué pasaba antes, en la era premoderna y en la era moderna. En la época del feudalismo, de la antigua Roma, y también, o del esclavismo, y en la época, en los primeros años del capitalismo, el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. Se tenía mucha fe en la racionalidad humana. Mucha fe en la racionalidad humana. Los griegos confiaban en que el hombre a través de la razón podía descubrir el mundo y entenderlo. Los romanos igual, la antigua Edad Media europea, ¿no? También el hombre, aunque es un ser caído, decían los cristianos, ¿no? La iglesia es un ser caído, pero es un ser que puede reflexionar y tomar sus decisiones, ¿no? Y luego con la Ilustración, pues se crea todo este concepto humanista de que el hombre es racional y que a través de la razón llegaremos al progreso y a la felicidad. De ahí la Revolución Francesa, de ahí René Descartes, de ahí toda esta tradición, incluso el mismo Marx, ¿no? De alguna manera está dentro de esa tradición racionalista. Pero cuando sucede esto de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de repente surgieron filósofos que dijeron, bueno, creo que el ser humano no es tan racional como parece, ¿no? Creemos que es muy inteligente, el animal más inteligente de la Tierra, pero probablemente no sea así. Probablemente el hombre es un ser con racionalidad limitada. Entonces se cuestionaron muchas cosas porque durante la Segunda Guerra Mundial principalmente, ¿qué pasó? Los campos de concentración, la persecución étnica, la eugenesia, y después vinieron las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, los regímenes autoritarios de aquella época, ¿no? Entonces los filósofos se dijeron, bueno, el hombre no es tan racional como parece, algo no anda funcionando aquí. El hombre, a pesar de ser un hombre, un ser racional, un animal racional, se equivoca y comete los mismos errores una y otra vez. Tan es así que ya hubo una Primera Guerra Mundial y 20 años después una Segunda Guerra Mundial, y ahora desgraciadamente parece ser, espero que no, espero equivocarme, que casi 70, 80 años después pues va a haber una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pareciera que el hombre suele tropezarse con la misma piedra. Dice, hay un dicho, ¿no? Popular. Piensas, los dichos populares tienen mucha filosofía. Dice, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Hay ese dicho popular. Pues sí es cierto. Entonces, en la época del racionalismo del siglo XIX, Nietzsche decía, ha muerto Dios, Dios ha muerto, ¿no? Dios ha muerto porque el hombre ahora es el centro de todo, es el humanismo secular, ¿no? Ahora el hombre es Dios, porque el Dios cristiano ha muerto. Pero Foucault llegó en los años 60 y 70 y dice, momento, dice Foucault, ¿Dios ha muerto? Tal vez, pero ¿qué creen? El hombre también ha muerto. El hombre ha muerto, dice Foucault, porque Foucault se convierte en un escéptico del hombre. Así como Nietzsche fue un escéptico de Dios, Foucault es un escéptico del hombre. Dice, pues el hombre no es tan racional como parece, porque pareciera que se deja gobernar por lo que son pues cuestiones más subjetivas, como son los aparatos de control ideológico, ¿no? Los discursos dominantes. Entonces el hombre no es tan racional porque se deja manipular por estos discursos hegemónicos, ¿no? Y es dominado a través de lo que él llamó la microfísica del poder, y en fin, o sea, no me voy a detener mucho en Foucault, pero es muy interesante su trabajo, si ustedes lo quieren buscar y estudiar aparte. Se llama él Michel Foucault, filósofo francés, y él es un posmoderno que se cuestiona al hombre, ¿no? Pues el hombre ha muerto, porque el hombre pareciera que es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces, ¿no? No es tan racional como parece. Es donde entra el racionalismo en crisis, ¿no? La institución científica entra en crisis. Pues después de todo no podemos confiar tanto en la racionalidad humana ni en la ciencia, per se. No hay que cuestionarnos si realmente el ser humano es tan racional como parece o como pensábamos en el siglo XVIII y siglo XIX que es, ¿no? No sé si alguien más tenga algún otro comentario. ¿Chicos? Yo, profesor. Sí, adelante. Pues yo de lo que le quiero preguntar es sobre el ego de una persona. Sí. ¿Para qué sirve o para qué funciona? Porque muchas veces para que te alimenten el ego, como que dejas de ser tu verdadero yo. Sí. Y empiezas a ser otra persona solamente para que estés como que tú te sientas bien porque le caes bien a los demás. Sí,
Y en el momento que dejas de hacer eso, eres como más verdadero a ti, a lo que crees, a lo que te gusta, pero ya no encajas y te sientes mejor a que si mucha gente te alimentara el ego. Okay. Pero es que eso es lo que a mí me confunde. ¿De qué realmente sirve el ego si te hace sentir mal? Y es como, pues eso. Sí, fíjate que eso es muy interesante, esa pregunta, y que es muy actual el tema, porque ahora con esto de las redes sociales se da mucho esto de la reafirmación, ¿no? Del ego. Ahora, les voy a decir una cosa, aquí tampoco se trata de estigmatizar el ego como tal. Muchos psicólogos, muchos expertos en la mente humana, en la naturaleza del ser humano, lo dicen, todo ser humano necesita reafirmarse a sí mismo, ¿no? Necesita tener seguridad en sí mismo y digamos que hasta cierto punto todos necesitamos un poquito de ego, ¿no? Es decir, de sentir que somos importantes, de que somos únicos en cierto modo, ¿no? Que tenemos ciertas cualidades, pero efectivamente el ego en un exceso, el ego de más, nos puede llevar incluso a comportamientos patológicos, ¿no? Eso ya lo vemos desde la psiquiatría, pues el trastorno antisocial de la personalidad, el narcisismo patológico, etcétera. Eso es peligroso, ¿no? O sea, los psiquiatras lo dicen. Entonces, un poquito de ego, creo yo, no es malo. Creo que eso nos ayuda a reafirmarnos, nos ayuda a posicionarnos dentro de la sociedad como entes que tienen derechos, que tienen cualidades, que tienen sentimientos, que tienen expectativas y que también valen, ¿no? Y que merecen ser escuchados. Muchas veces queremos reafirmarnos para ser escuchados y ser tomados en cuenta en un grupo social. Llámese como se llama este grupo social, puede ser religioso, político, artístico. Mucha gente se mete a una banda de rock porque quiere reafirmarse ahí, quiere reafirmar su ego, su yo. El ego significa eso, el yo. Y el yo es importante en la psicología, ¿no? Por eso no hay que desestimar ese aspecto, pero sí hay momentos en que sí ya el ego se excede, ¿no? Y eso lo vemos mucho en las redes sociales. Ustedes váyanse al Facebook, ¿no? Ustedes, no sé, sus contactos o espíen, ay, sí, no váyanse a otros perfiles y se den cuenta que hay mucha gente, por ejemplo, que todo el tiempo se la pasa tomándose fotografías, ¿no? Del gimnasio y todo el tema en su perfil es esa persona, no hay otros temas. Pareciera que en el mundo no hay otra cosa que importe más que esa persona. Y ese ya sería una actitud narcisista, y sí puede ser peligrosa. Pero, digamos, un poco de ego no nos cae mal, ¿no? Un poco de reconocimiento social no nos cae mal, porque nos ayuda a reafirmarnos y eso nos da cierta estabilidad mental y psicológica. Porque si alguien nos menosprecia, no nos toma en cuenta y todo el mundo nos hace menos, pues imagínense, vamos a caer en una depresión y váyanse ustedes a saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, el ego hay que tener cuidado. Profesor, ahora, perdone, sí. Pero eso no sería falta de autoestima. O sea, primero se tendría que reconstruir a sí mismo para luego, ahora sí que aceptar lo que te digan los demás. Y si es que te importa lo que te digan los demás. Sí. O sea, yo por mi caso, realmente no me importa lo que me digan los demás. O sea, yo soy quien soy y soy lo que quiero ser. Claro. No me importa si no le agrado a una persona exactamente por ese hecho. O sea, es como, según yo lo pienso y lo veo, que es primero tú y después lo demás. Claro. No, claro, el autoestima en realidad es ese ego del que estoy hablando, ¿no? Hay que tener autoestima. Y el reconocimiento de los demás, pues es que también necesitamos algo de eso, ¿no? Necesariamente porque vivimos en sociedad, no vivimos aislados en una isla como la película del náufrago, ¿no? ¿Cómo se llamaba el balón? Wilson. Wilson, ¿no? Le hablaba a Wilson, ¿no? Y son los únicos que están en la isla, ¿no? Nosotros no estamos aislados. Estamos en una sociedad y en cierto modo necesitamos reconocimiento. Por ejemplo, en un trabajo, pues que el jefe te reconozca lo que haces, ¿no? Porque si no, entonces te vas a sentir mal. Claro, la autoestima es importante, decir, bueno, críticas, por ejemplo, absurdas de gente que a lo mejor no vale la pena, pues no hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Porque hay que tener autoestima, efectivamente. Pero sí hay que tener un poquito de esto de la aceptación social, si no, entonces, pues,
viviríamos como aislados, ¿no? No me importa lo que digan los demás, entonces me voy a mi casa y me encierro en mi castillo. Entonces, es un equilibrio entre la autoestima, lo que es decir, lo primero que cuenta es mi percepción propia de mí mismo, cosa que es muy cierta, pero al mismo tiempo también necesito reconocimiento social, porque entonces sí no puedo interactuar con los demás. ¿Sí me explico? Adelante. Sí, bueno, en esa parte del ego quisiera opinar un poco porque considero que, bueno, una vez estaba viendo uno de los cantos de Buda, de Siddhartha, entonces se refería a eso sobre el ego y decía que el ego hacia unas personas va hacia la riqueza, hacia la aceptación, pero Siddhartha lo decía que el ego es un autorreconocimiento, como usted dice, de conocerse a uno mismo y ser neutro en esa balanza de saber qué es lo que me puede afectar a mí y qué es lo que no me puede afectar, como usted dice, pensamientos de gente que pues a lo mejor no vale la pena o que solamente te critican, cosas así. Hacer daño, ¿no? Ajá, entonces también creo que el ego es un criterio que parte de la neutralidad, de saber qué es lo que es beneficioso para el yo, o sea, para uno mismo. Exacto, muy bien, Giovanni, mira, él ya no, hasta se fue con el budismo, cosa que me parece muy interesante. Entonces, efectivamente, nosotros debemos de saber distinguir, a ver, esto que me está diciendo esta persona vale la pena, me va a ayudar a mejorar o me va a destruir. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener que discernir, ¿no? Bueno, chicos, antes de continuar, les digo que ya se está acabando el tiempo, aquí ya me está marcando 1:39. Entonces, filosofar. Filosofar es reflexionar, es interpretar las cosas, es entender la vida. Y obviamente ya, ahora sí, pasando a lo que es la filosofía es el estudio de todo lo que existe, de todo lo que es, de todo el ser. El ser es todo lo que existe y todo lo que es. ¿Y qué es todo lo que existe y todo lo que es? Lo vimos el semestre pasado, los fenómenos materiales y los fenómenos inmateriales o espirituales o ideales. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros? Por ejemplo, ahorita hablamos del ego. El ego es un concepto, es una abstracción, es un concepto idealista, ¿no? Viene de la mente, de la conciencia. Pero también estudiamos cosas físicas, ¿no? Estudiamos la sociedad, estudiamos el mundo como tal, la naturaleza, la vida en sí misma, ¿no? La vida orgánica. Entonces, eso es la filosofía, es el estudio de todo lo que existe, todo lo que es, tanto los fenómenos materiales como los fenómenos ideales, chicos. Si quieren, ahorita continuamos en celular para que aquí se termine la grabación y continuamos. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Para cerrar ya Sí. Bueno, voy a seguir hablando en lo que